Bienvenidos al taller donde vamos a buscar resolver la pregunta sobre cómo puede ChatGPT potenciar y mejorar el diseño curricular, la enseñanza y el aprendizaje en educación superior. Es muy probable que muchos de ustedes ya hayan experimentado con inteligencias artificiales. Hoy nuestro objetivo será llevar esa experiencia a otro nivel donde puedan integrar estas tecnologías en sus labores de docencia y en sus tareas relacionadas con diseño curricular. Estimamos que este taller también será muy útil para quienes aún no han utilizado estas herramientas. Comencemos. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué es la IA generativa? ¿Qué es ChatGPT? ¿Qué ámbitos del proceso formativo se pueden impactar positivamente con inteligencia artificial generativa? ¿Cómo lograr sacar el máximo potencial a nivel de usuario individual? ¿Cuál es el rol de los prompts o de las instrucciones? ¿Cómo se elabora un GPT personalizado? Algunos ejemplos de esto en diseño curricular, situaciones de aprendizaje e instrumentos de evaluación. ¿Cómo lograr concebir un prompt robusto en la versión 3.5 de GPT equivalente a una función y habilidad de un GPT personalizado? Finalmente, también vamos a asumir la responsabilidad que significa usar la inteligencia artificial y también como docente la responsabilidad de promover un uso responsable de esta herramienta. Algunas de las herramientas de inteligencia artificial generativa disponibles son Microsoft, tiene a Copilot, ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y Cloud de Anthropic. En esta oportunidad nos vamos a centrar en ChatGPT de OpenAI. ¿Qué es la IA generativa? En primer lugar, lo vamos a concebir de manera genérica como aquella inteligencia artificial que es capaz de crear contenido en diversos formatos de acuerdo a la herramienta que estemos utilizando. Puede ser en formato de texto, imagen, música, voz, video o alguna conjunción de estos elementos. Está entrenado con un conjunto inmenso de datos y esto le permite principalmente adquirir la habilidad del lenguaje natural parecido al del humano. ChatGPT es una de estas herramientas de inteligencia artificial. Se llama GPT porque tiene la característica de ser generativa, preentrenada y la condición de transformer. Está desarrollada por OpenAI y utiliza la inteligencia artificial generativa para comprender y generar texto. En su versión 4 podemos ver muchas más que texto alrededor y adicionado al GPT debido a que interacciona con un conjunto de otras herramientas generadas tanto por OpenAI, por usuarios y por empresas. ¿Dónde podemos ver en el área educativa integrada la inteligencia artificial? Cuando pensamos en los estudiantes, es ya común pensar en los tutores virtuales que colaboran en el aprendizaje, resolviendo consultas, ya sea de una disciplina o de una habilidad de carácter genérico. A nivel de docentes, ya vemos que es posible encontrar dos ámbitos que son muy comunes también de asociar la IA generativa en función de los docentes, que es la evaluación y los métodos de enseñanza-aprendizaje. En cuanto al diseño curricular, las guías generativas pueden colaborarnos en optimizar la elaboración del conjunto de documentos que están a la base de todo programa, ya sea perfil, malla, programa de asignatura o el conjunto de otra documentación vinculada a una carrera. Desde la perspectiva de la gestión de la calidad, tenemos que es posible que la IA generativa nos aporte en el análisis de datos, en el monitoreo, la evaluación de indicadores y también, por supuesto, en la etapa de los procesos de autoevaluación de las carreras, que tiene que ver con la instancia donde cada carrera analiza un conjunto de datos para llegar a conclusiones evaluativas de fortalezas y debilidades. Para los investigadores también existe un amplio desarrollo de diversos aportes de la IA generativa para las distintas etapas de la investigación, ya sea en la instancia en la que se están buscando bibliografías, papers, documentos que puedan acompañar el conjunto de conocimientos y de corpus inicial de la investigación. Otras inteligencias artificiales aportan en el procesamiento de los datos obtenidos, en la recogida de información y también otras que aportan en la redacción propiamente tal de los documentos finales de investigación. Todos estos ámbitos están siendo analizados por las comunidades educativas,
por las áreas estratégicas, principalmente para decidir hacia dónde se van a destinar los recursos, los pilotajes, las acciones concretas de integración de inteligencia artificial en el ámbito de educación superior. En esta oportunidad nos vamos a centrar en el diseño curricular, entendido en este escalafón de la documentación base que estructura una carrera, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la interacción entre estudiante y quien enseña, y la instancia de evaluación de aprendizaje, de la verificación de aprendizaje de estudiantes. Nos vamos a dirigir principalmente al conjunto de académicos docentes de un programa y con foco en aquellos que tienen algún tipo de injerencia, participación, toma de decisiones en lo que corresponde a el diseño curricular, en todo lo que está en las decisiones respecto de qué enseñar, cómo evaluar, finalmente todo lo involucrado en las tareas propias del director de programa y de su comité curricular. Vamos a comenzar con consideraciones fundamentales que debemos tener a la vista al momento de utilizar inteligencia artificial generativa. En primer lugar, entender que esto no es infalible, que puede cometer errores, que los comete, que sufre y padece sesgos, algunos de ellos producto del propio entrenamiento de la información que tiene en su base de conocimientos, y otra debido a situaciones de falta de contexto o instrucciones dadas por el usuario. Vamos a recurrir acá a dos ejemplos muy específicos del área de educación. En primer lugar, los errores que se cometen al momento de generar una rúbrica, principalmente cuando se están describiendo los niveles de desempeño, y también cuando se está llevando estas rúbricas a escalas de evaluación, de calificación. También se cometen allí y se han cometido, y tenemos muchos ejemplos que podemos revisar y ustedes pueden revisar en la web, producto de la falta de revisión y la falta de mirada experta respecto de cómo debe ser un instrumento de evaluación bien calibrado. Por otra parte, hay una eh, forma de error al que le han llamado alucinación, muy transversal y muy conocido entre quienes usan la IA generativa, que la inteligencia artificial, cual sea esta la máquina que estemos utilizando, suele inventar datos cuando se le piden fuentes, cuando se le piden nombres de textos, autores, libros, inclusive llega a inventar el dato del DOI, el dato del ISBN. Debemos conocerlo. Esto no es para que nos alejemos y no la utilicemos, al contrario, es para que sepamos cuáles son los límites y las características de algunos errores que está cometiendo. Hay otros errores que tienen que ver con los sesgos de entrenamiento. A mí me gusta explicar los sesgos de entrenamiento a partir de una imagen o imágenes de carácter histórico, mitológico, y que tienen esta característica de replicar ciertos errores históricos que ya no coinciden con las investigaciones arqueológicas e históricas, y que aquí vemos reflejado en los cascos y cuernos que se observan a los vikingos. Los vikingos, desde la perspectiva de la investigación arqueológica, no portaban estos cascos, no portaban estos cuernos ni las alitas con las que se les suele también graficar. La máquina, en este caso aquí Copilot, es capaz de señalar este punto, de indicar que la investigación histórica em, no está de acuerdo con esta forma de graficarlos, y no obstante vuelve a generarlos como imagen histórica de referencia. Así también en el caso de ChatGPT nos dice: tiene la razón, te agradezco por recordármelo, los vikingos históricamente no llevaban cascos con cuernos, lamento mucho que la imagen no haya cumplido con tus expectativas, y vuelve a generar este tipo de imágenes. Allí logramos dibujar a un vikingo sin casco, inclusive con nuestras iniciales por allí en el escudo. También logramos, final de varias iteraciones, dibujarlo de una manera mucho más coherente con lo que dicen las investigaciones históricas, eh, con la cabellera rapada y con sus atuendos más propios y identificados por la arqueología. Esto no quiere señalar que tengamos que alejarnos y no creer en nada de lo que nos diga la IA. Esto tiene por objeto solamente ser conscientes de que la IA no es un almanaque, no es un lugar para ir a buscar verdades absolutas, es un instrumento que principalmente sabe procesar información, pero no es un lugar
al que nosotros debemos acudir en búsqueda de verdades, de respuestas. Al contrario, no funciona tan bien y de hecho los principales errores están dados cuando le hacemos preguntas. Funciona mucho mejor y demuestra sus principales habilidades cuando aprendemos a darle instrucciones. Y ese es el siguiente tema que vamos a abordar. Debemos aprender a dialogar con las máquinas, a dar instrucciones claras, precisas, y la responsabilidad de la respuesta obtenida recae en nuestra capacidad para formular buenas instrucciones. Aquí vamos a dar algunos tips respecto de cómo debería ser estas instrucciones. En primer lugar, usar instrucciones y comandos específicos, incorporar términos que guíen a ChatGPT hacia las respuestas deseadas, ajustar las instrucciones cuando consideramos que no nos está entregando lo que esperamos, detallar la solicitud paso a paso cuando sea pertinente, retroalimentar cuando la respuesta no se ajusta a lo esperado, proporcionar ejemplos claros, emplear también esa capacidad de entender estilos y tonos, por ejemplo, requerir una respuesta de carácter formal, profesional, detallado. Eso le permite a la máquina entender cuál es la forma en que queremos la respuesta y la entrega de información. Formular tareas concretas y tener presentes siempre las limitaciones que tiene también la inteligencia artificial que estemos utilizando. Por una parte va a depender de nuestra instrucción, pero también va a depender de las habilidades y características que tenga la máquina, la inteligencia artificial que estemos usando en ese momento. Aquí hemos querido retratar aquellos aspectos que son idóneos para un prompt breve y cómo podemos reflejarlo en una orden concreta vinculada acá a ámbitos de educación y de una carrera. Un prompt debe ser una instrucción clara, con contexto, con un objetivo claro, debe ser breve, estructurada, evitar ambigüedades y también tener la capacidad de adaptabilidad. Fíjense en los ejemplos que hemos ubicado acá. Cada uno de los activadores del prompt parte con un concepto, con un verbo, en efecto, con una acción, elabora, desarrolla, crea, genera, diseña, atribuye, propone. Este prompt está con un buen encabezado, con un buen inicio, indicándole qué es lo que se quiere. Se quiere una pauta de evaluación, una situación de aprendizaje, una actividad, una lista del curso dividido en 5 grupos, una mejora para una situación de aprendizaje. Lo que sí le falta a este prompt que está de ejemplo acá, que como estructura ya está bien, le falta mayor precisión respecto de cómo queremos la respuesta. Aquí es donde ocurre la situación de que la máquina no te entrega lo que tú tenías en tu cabeza porque no trasladaste lo que tenías en tu cabeza hacia la instrucción. Solo le dijiste lo que tenía que entregarte y no le señalaste cómo debía entregártelo. Ahora vamos a ver una evolución de los prompts considerando los GPTs personalizados. En los GPTs personalizados podemos ubicar un conjunto de prompts de instrucciones y la máquina los recuerda. ChatGPT nos permite desde noviembre del 2023 generar GPTs, reunir allí el conjunto de instrucciones asociadas a un proceso y luego seguir utilizándolo sin tener que volver a darle la instrucción. Toda tarea, toda acción que pueda visualizarse como un proceso es posible de llevarlo a un GPT personalizado. Aquí les muestro solo como ejemplo para que puedan ustedes tener un abanico de posibilidades por si todavía no se imaginan qué puede ser llevado a un GPT. Estos son algunos de los GPTs que hemos elaborado, algunos relacionados con historia, que es mi profesión de base, otros relacionados con elaboración de programas de asignatura, instrumentos de evaluación, comparación de documentos, experto en crear y diseñar talleres y cursos relacionados con ChatGPT, uno que elabora y planifica actividades de clase, un experto en acreditación que nos resuelve dudas sobre la acreditación institucional, que nos acompaña en las distintas etapas de la autoevaluación de carreras de pedagogía. Hay otro muy específico que simplemente compara documentos elaborados por UTLA y por otra institución externa. Algunos de estos fueron elaborados para una actividad muy concreta y acotada que ya no estamos realizando, lo dejamos allí simplemente porque quizás lo vamos a volver a requerir en algún momento. Esos que son muy personales y son muy propios de alguna labor específica, no los dejamos liberados, quedan solo de uso personal, pero aquellos que creemos que pueden ser útiles para
otras personas, otras instituciones, los dejamos a libre disposición. Así también aquellos que corresponden a tiempos libres, pasatiempos, como ese artista sereno que dibuja en acuarela pensamientos, palabras que luego convierte en un texto y en una acuarela. Hay uno por allí también que dibuja canciones, dibuja letras de canciones, títulos de canciones, fragmentos de canciones. ¿Qué podemos hacer de un GPT? Lo que pueda ser llevado a un flujo de proceso, identificación de hitos, de pasos y de entregables, de resultados, puede ser convertido en un GPT. Acá vamos a precisar 3 ejemplos de GPT personalizado y aspiramos aquí a utilizar la metodología de el modelamiento para que ustedes puedan observar cómo es que se va haciendo un GPT y cómo podemos ir incrementando las características y las dificultades quizás también con las que se elabora un GPT y cómo podemos trasladarlo a las propias funciones que ustedes quieran. Aquí, una vez que uno aprende a hacer un GPT, lo aprende a hacer para cualquier tema, ya sea disciplinar, de gusto personal o la temática que estamos aquí abordando que tiene que ver con el diseño curricular. Vamos a ver el primero que es de carácter simple, solo a partir de una instrucción. El segundo que es una instrucción más una base de conocimiento a partir de documentos. Y el tercero es un conjunto de procesos con instrucciones más base de conocimiento. Vamos a aprender cómo personalizar un GPT, tanto desde el momento uno que creamos una cuenta de ChatGPT y luego cuando nos atrevemos ya a elaborar GPTs personalizados. La primera tarea que tenemos respecto de ChatGPT es personalizar nuestra cuenta, ya sea si tengamos 3.5 o 4. No nos saltemos esta etapa, es el momento en que le decimos a la máquina quiénes somos, dónde trabajamos, qué temas abordamos. En ese minuto la máquina le permite finalmente focalizarse en este millón de datos y libros de información. Puede acotar los pasillos hacia los cuales se va a dirigir en primera instancia cuando nosotros dialoguemos con ellos. En la segunda casilla nos pregunta, ¿cómo quieres que ChatGPT te responda? ¿Quieres que sea formal o informal, extenso o breve? ¿Quieres que tome posición cuando exista algún tipo de dicotomía o te muestre todas las partes involucradas en el conflicto o en la situación temática que se está abordando? Este es el momento en que uno le dice, dirígete a buscar información en tales lugares, respóndeme de manera formal, seria, certera, especializada, siempre como experto. Yo recomiendo que siempre le pidamos que actúe como experto en la materia que le pidamos. Experto en pintura rupestre, experto en comparar documentos, experto en diseño curricular, experto en elaborar rúbricas. Esa es la forma en que después tenga mayor probabilidades de entregarnos un documento, una entrega, un producto en una condición mejorada. ¿Para qué puede servir la personalización de un GPT en el mundo universitario? Para apoyar el diseño curricular, para generar materiales de aprendizaje, para facilitar la actualización de contenidos, para poder elaborar instrumentos de evaluación, optimizar el tiempo del docente, que es escaso y muy importante, contribuir a la innovación educativa, apoyar en los procesos de autoevaluación que conducen a certificación y acreditación. Pienso acá principalmente en el beneficio que pueden obtener las distintas escuelas, los programas, los comités curriculares, equipos académicos que se encuentran embarcados en rediseños curriculares, en ajustes curriculares, en mejoras curriculares, en análisis del currículum vigente para proyectar mejoras. ¿Por qué? Porque una de las funciones donde es más hábil la inteligencia artificial generativa es en el procesamiento de información, en la revisión, en la categorización, en la mejora y en la creación a partir de información dada. Y cuando se encuentran los equipos curriculares embarcados en este proceso de ajuste curricular, tienen que analizar una gran cantidad de datos provenientes de indicadores, provenientes de empleadores, de egresados, de expertos, de las demandas que vienen de la institución, del modelo educativo, de sellos formativos, etcétera. Puede llegar entonces a ser muy útil a todas las labores que puede desarrollar y que están demandando y desafiando al director de escuela y al comité curricular. ¿Cuáles son los requerimientos para elaborar un buen GPT? Tener conocimiento sobre la materia, tener la habilidad para detectar errores, editar
permanentemente y revisar y ser capaz de validar o corregir cuando se detecte algún error. Y como punto transversal para cualquier GPT que uno vaya a elaborar, promover el uso responsable de la inteligencia artificial. Que un GPT o una IA generativa se comporte y logre el objetivo que se le está indicando es una tarea compartida entre los expertos de la materia de la disciplina, los que están acompañando el tema de la tecnología y los que apoyan también y asesoran desde la perspectiva del diseño curricular, de la pedagogía. Los equipos de la vicerrectoría académica generalmente abordan esta labor. Pasos para elaborar un GPT personalizado. Identificar cuál es la necesidad y objetivo que vamos a indicar a este GPT. Elegir un proceso, identificar uno o un conjunto de procesos que estén relacionados. Yo aconsejo que sean acotados, uno o dos o tres que estén muy vinculados. Hacer un listado de órdenes e instrucciones, órdenes de trabajo que le vamos a dar al GPT, definir las tareas específicas y muy importante, los formatos de salida. ¿Lo queremos en tabla, en lista, en párrafos, en imágenes? ¿En qué queremos la salida de esta información? Reunir los documentos fundamentales que pueden estar a la base, ya sea reglamentos, modelos, guías, que puedan estar a la base del proceso que vamos a diseñar. Vamos a hacer las pruebas iniciales, vamos a corregir los errores y actualizar cuando sea necesario. Y aquí la pregunta, ¿qué tan buenos somos dando instrucciones? Si es que no somos buenos dando instrucciones, debemos empezar a entrenar esa capacidad porque una de las habilidades más demandadas para poder interactuar de manera correcta con la inteligencia artificial es saber dar buenas instrucciones. Esta es la vista que tenemos en ChatGPT. Cuando ingresamos a crear un GPT, tenemos la posibilidad de mirar y revisar todos los que están disponibles, que a esta altura deben ser más de 4 millones, y podemos también crear el propio. Estos son algunos de las posibilidades de GPTs disponibles. Los que están marcados en rojo son los que yo más utilizo. Uno que sintetiza eh, videos de YouTube. El siguiente, que se llama Consensus, nos entrega una lista de artículos y autores relacionados a un tema que nosotros le solicitamos. Y el último que está marcado acá, que se llama Diagram, que nos ofrece mapas conceptuales, esquemas, diagramas para poder materializar algún proceso, concepto que nosotros solicitemos. Vamos a comenzar entonces la creación de un GPT personalizado, simple. Este se llama creador de situaciones de aprendizajes. Lo primero que debemos saber es qué es lo que vamos a pedir al GPT, qué sabe hacer este GPT. Y en segundo lugar, cómo queremos que nos entregue el producto este GPT. Aquí lo hicimos de una manera muy simple para entender la lógica de elaboración de un GPT. Eres experto en diseño curricular, en diseño de situaciones de aprendizaje para la asignatura de desarrollo de habilidades de argumentación. Generas actividades de aprendizaje detalladas, paso a paso. Debes incluir título, resultados de aprendizaje, descripción de un párrafo, indicar entre 5 a 10 pasos de la actividad, también señalar cuáles van a ser las evidencias de aprendizaje y al final una lista de verificación que le permita al estudiante hacer un check para cuando haya terminado la tarea. Este GPT tiene entonces por objeto crear situaciones de aprendizaje. Aquí se sigue dialogando con la máquina como en un formato de chat. Esa es la característica principalmente que asume este diálogo como un chat y nosotros les vamos indicando. Aquí la indicación fue muy simple. Sabe hacer situaciones de aprendizaje en un determinado formato. Me sugiere un nombre, me dice, te sugiero como nombre para este GPT, experto en aprendizaje interactivo. Le digo, no me gusta, prefiero habilidades de argumentación. No me cuestiona y me entrega también la imagen y allí queda listo el GPT, donde podemos definir si lo dejo solo para uso personal, si lo comparto por enlace o si lo dejo de carácter público. Una vez ya llegamos a esta etapa y confirmamos, ya tenemos la posibilidad de poner en utilización el GPT. Así se visualiza
completamente ya terminado el GPT, desarrollo de habilidades de argumentación. Si se detectamos algún tipo de error, podemos volver siempre al interior a corregirlo y el GPT va a cambiar su instrucción interna para adaptarse al nuevo requerimiento. Aquí un ejemplo de lo que nos entrega este GPT, obedeciendo a la estructura que nosotros le dimos de resultado, nos indica el título de la actividad, la lista de resultados de aprendizaje, una descripción de esta actividad, pasos, nos indica 10 pasos como le habíamos señalado, evidencias de aprendizaje y una lista de verificación que le permita al estudiante orientarse para saber si cumplió o no cumplió con todo lo demandado en la actividad. Aquí hemos hecho un ejercicio de llevar el GPT hacia un ámbito de 3.5, rescatamos el corazón de la instrucción y podemos identificar estos elementos para trasladarlos a una versión liberada de GPT 3.5 y logra crear la misma situación de aprendizaje. Esto lo logramos porque el GPT es muy simple y tiene como característica elaborar un solo proceso y un solo producto. Entonces aquí es posible de manera fácil trasladar las habilidades del GPT que elaboramos como personalizado al 3.5. Para que pudiéramos y que quisiéramos hacer algo como esto, cuando queremos compartir con personas que no tienen la versión 4 esta habilidad de un GPT y resulta ser muy eficiente, sobre todo cuando estamos en equipos de trabajo donde queremos traspolar y queremos también compartir esta habilidad. Ahora vamos a revisar un GPT personalizado que tiene por objeto la redacción de resultados de aprendizaje, tiene un nivel medio de dificultad o de em, elementos que demandan la elaboración y el diseño. En primer lugar está la indicación o instrucción para que sepa hacer un resultado de aprendizaje, escribir tanto para perfil de egreso como para programa de asignatura, pero adicionalmente le integramos las indicaciones establecidas en dos guías, en este caso de ANECA, guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados de aprendizaje, más un conjunto de documentos de Word, donde extrajimos elementos vinculados al modelo educativo de Universidad de las Américas para que los pueda tener en consideración al momento de redactar resultados de aprendizaje. Nuevamente acá tenemos un GPT que tiene por característica tener a su base un solo proceso, la redacción de resultados de aprendizaje, pero ahora con la complejidad de contener una base de conocimientos personalizada también que le hemos agregado. Aquí contamos con el ejemplo donde la tarea era elaborar resultados de aprendizaje para la asignatura optativa Introducción a la IA generativa, que se dicta para todas las carreras y que es para primer año, dura 18 semanas con 2 horas de duración. Acá nos entrega, de acuerdo a todo lo establecido en las guías que hemos entregado en la base de entrenamiento, y nos entrega 6 resultados de aprendizaje que cumplen los requerimientos establecidos en esta guía. También nos recuerda que debe ser validado, revisado por un equipo experto, ya sea de la disciplina y también de diseño curricular. Trasladamos esta habilidad hacia 3.5 con las mismas características anteriores, rescatando las habilidades principales del GPT y sobre todo aquello que tiene que ver con la forma de entregar el resultado y la personalización de esto, indicado allí con el nombre de asignatura, nombre de carrera, nivel y algún espacio específico que corresponda a los requerimientos establecidos por la institución. Y este prompt tiene las características, como ya habíamos señalado, de ser claro, específico, entregar contexto, estructura y ser adaptable. Para cuando esto se utiliza en una institución en particular, debe también agregarse los requerimientos establecidos por esa institución desde el modelo educativo o las guías que correspondan. Vamos a ir al último GPT, que tiene por objeto entender que también hay GPTs que pueden reunir más de un proceso. Aquí lo graficamos con el diseñador curricular de la carrera de periodismo, que tiene la capacidad de elaborar talleres, cursos y diplomados para esta carrera y va desde la creación de ideas, programas, mallas, rúbricas
y la configuración interna de este GPT es mucho más desarrollada, detallada, porque ya comprende un conjunto interrelacionado de procesos que involucra el todo de lo que entendemos por diseño curricular, si bien lo materializamos en un área de talleres y diplomados, configura el conjunto de elementos que están asociados al currículum. Y aquí las habilidades que observamos van desde diseño curricular, desarrollo de mallas curriculares, elaboración de programas de asignatura, creación de guiones de clase, diseños de evaluaciones, rúbricas, innovación, formulación de resultados de aprendizaje y adaptarse a los requerimientos demandados por el usuario. Como ustedes pueden ver, se reúne ya el conjunto de habilidades de los otros dos GPT más otras y por tanto se convierte en un GPT de carácter complejo. Si queremos llevar las habilidades de este GPT a una versión 3.5, tenemos que identificar cuáles son los procesos, cuáles son los productos que vamos a ir llevando y aquí elegimos uno que abordara un ámbito distinto a los ya revisados, que era de elaboración de resultados de aprendizaje y de situaciones de aprendizaje. Acá seleccionamos uno que elabora instrumentos de evaluación, en este caso particular, una lista de cotejo donde extraemos todo el corazón del GPT y lo ubicamos como prompt, un prompt desarrollado, robusto, extenso, pero además preciso. En el fondo, que algo sea preciso no significa que sea corto, significa que no diga más elementos o reiteraciones de palabras, sino que exactamente lo que necesitamos. Ahora bien, vamos a ir a un antiejemplo. Acá hemos desarrollado un antiejemplo para poder aludir al hecho de que GPT nos permite hacer personalización de todos los temas que queramos, incluyendo aquellos que no conocemos. Aquí yo hice uno experto en las partículas subatómicas, listo para explicar y analizar los quarks, qué es un electrón, diferencia entre bosones y fermiones y también hablar de la antimateria. Es un experto contando partículas subatómicas. Si me llega a entregar un resultado erróneo, como también es inclusive es la imagen que nos entrega allí, que no corresponde a lo que realmente ahora se entiende como un átomo, no voy a ser capaz de detectarlo debido a mi desconocimiento de la materia que estoy poniendo a disposición como GPT. Aquí también cabe la responsabilidad de poner a disposición, sobre todo en ámbitos educativos, porque si estamos hablando de temas de pasatiempos o que no tienen que ver con la formación de estudiante, podríamos hacer de cualquier tema. Pero esto, si está en ámbito educativo, es irresponsable que una persona que no tiene la capacidad de revisar, verificar, corregir, se ponga allí a la tarea de elaborar este tipo de instrumentos, porque quedamos con los mismos rostros que vemos en la presentación al no tener conocimientos que nos permitan detectar las fallas. Esto mismo es lo que le ha ocurrido a muchos creadores de rúbricas que se han puesto a crear rúbricas porque aparentan ser rúbricas, porque le dieron las primeras instrucciones, pero no son capaces de detectar, por ejemplo, los problemas de calibración que se están desarrollando. Desde esta perspectiva, tenemos una tarea y una invitación. La tarea es usar responsablemente la inteligencia artificial y la invitación como docentes, como miembros de una comunidad educativa universitaria, debemos también promover el uso responsable de esta herramienta. Aquí tenemos una lista de tips para poder hacernos cargo de esta promoción responsable. Debemos facilitar la comprensión, enseñar con el ejemplo, establecer normas claras, crear conciencia de las implicancias éticas, promover la autorregulación, incorporar la reflexión, promover la colaboración, evaluar el impacto, fomentar la innovación responsable y también estar comprometidos con la actualización permanente de nuestros conocimientos, sobre todo en una temática que avanza tan rápidamente. Acá les voy a ofrecer un conjunto de reflexiones que unifica el conjunto de elementos que hemos venido tratando, que va desde concebir la IA generativa como ChatGPT tiene un gran potencial para innovar y mejorar la educación universitaria. Todos los líderes académicos tenemos un llamado, un deber de familiarizarnos con estas herramientas para aprovechar su beneficio y enfrentar los desafíos para, en primer lugar, potenciar nuestro trabajo y beneficiar finalmente al estudiante que va a haber potenciado su experiencia de aprendizaje, sus diseños curriculares, toda su experiencia global de pasar por la universidad y vivir la universidad.
La personalización de estas herramientas como los GPTs permite adaptar la IA a las necesidades específicas de cada carrera o asignatura para obtener los mejores resultados. Es fundamental aprender a interactuar de manera efectiva con el modelo, dando instrucciones claras, bien estructuradas. Si bien la IA generativa abre nuevas posibilidades, es crucial mantener una mirada crítica y hacer los ajustes necesarios cada vez que consideremos pertinente. Crear buenos GPTs personalizados requiere conocimiento experto, revisión permanente, capacidad de mejora continua. Algunos prompts, cuando se logran elaborar de manera robusta, pueden lograr resultados similares a un GPT personalizado, aunque estos modelos especializados permiten mayor profundidad, mayor adaptación e integración entre distintas funciones, como ya veíamos en los ejemplos. La IA generativa complementa y potencia la labor del docente, pero sigue siendo esencial para validar, para implementar los diseños de experiencias de aprendizaje significativa, para revisar y validar todo lo que significa el conjunto de información que se produce a partir de la inteligencia artificial. El uso responsable de esta herramienta debe ser un eje central, un compromiso para todos los que estamos aquí utilizándola, y también como académicos tenemos que asumir el deber de promover el uso ético, el uso responsable en nuestros estudiantes, en nuestros colegas, y recordar siempre también que esa también es nuestra tarea. Mantenernos actualizados sobre los avances de la IA generativa y de cualquier tipo de herramienta que estemos utilizando es nuestro deber, es una tarea continua y es clave, sobre todo porque este tipo de tecnología avanza a una manera muy acelerada. Bien, llegamos finalmente a una reflexión final antes de irnos al taller que vamos a comentar y vamos a especificar para seguir trabajando. La idea y la invitación con la que les queremos finalizar y cerrar esta etapa es que quedan todos ustedes invitados a explorar las capacidades y límites de esta tecnología, a descubrir cómo podemos potenciar los diversos ámbitos vinculados a la docencia en educación superior, desde el diseño de lo que los estudiantes van a aprender hasta la planificación de la interacción del aprendizaje y la evaluación de los logros obtenidos por nuestros estudiantes. Bien, muchas gracias por su atención y seguimos a continuación.